Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver lo que es el concepto de Git. Hay muchísimos tutoriales de Git en internet, sin embargo no son muchos los que abarcan el concepto teórico sin introducirse en la cuestión netamente práctica de lo que es el manejo de código fuente. Y nosotros queríamos hacer un tutorial que explicara el concepto de Git sin el manejo de código fuente. Es por eso que hicimos esta versión muy simple. Sugerimos que después de ver este video y el video que viene, que ya hablamos de comandos, sí se manejen para profundizarse un poco más con algún tutorial o algún video que tenga un poco más de contenido. Pero bueno, vamos a empezar. Git es un controlador de versiones, es decir, que es una herramienta que nos va a permitir manejar nuestros proyectos y poder volver a cualquier versión anterior. Git funciona con cualquier tipo de archivos, pero es principalmente utilizado para archivos de texto plano. Es aquí donde se desarrolla todo su potencial. Los archivos de texto plano quizás ustedes los identifiquen con archivos de extensión .txt, pero todos los archivos de código fuente son archivos de texto plano. Lo que vamos a ver a continuación es cómo es el manejo de los datos, es el flujo de los datos en Git, que se denomina Git Workflow. Bien, vamos a olvidarnos por un momento lo que dijimos de archivos de texto plano y vamos a trabajar el concepto del flujo de datos en Git con una situación cotidiana. Vamos a suponer que nosotros tenemos que escribir una nota, una monografía, en un archivo .doc, lo que denominamos archivo.doc. Empezamos a trabajar el lunes y desarrollamos un punto hasta donde llegamos y guardamos. El día martes abrimos el archivo, obviamente va a tener todo lo que nosotros hicimos el día lunes, y a esta parte le llamaremos versión 2 del mismo archivo. Sigue siendo el mismo archivo, nada más que ahora tiene un nuevo contenido. Así seguimos trabajando el día 3, el día 4, y llegamos al día 5, el viernes, con la versión 5 de nuestro archivo. Vamos a decir que este día ya finalizamos el trabajo y está listo para ser entregado a quien corresponda. La versión que nosotros tenemos de nuestro archivo es la versión que guardamos el día viernes, es la versión 5. Es decir, que estamos parados en la última versión, el último que guardamos en nuestro procesador de texto. Si nosotros quisiéramos volver a cualquiera de los estados anteriores, no podríamos, no con el procesador de texto usual que podríamos utilizar. Bien, Git nos permite realizar esto. Vamos a suponer que queremos recuperar el estado de nuestro archivo en lo que tenía el contenido el día martes, es decir, la versión número 2. Ahora bien, vamos a suponer que queremos no solo consultar. Vamos a decir que somos realmente muy despistados y nos confundimos brutalmente en lo que nos habían pedido. Suponemos, nos habían pedido hacer una monografía del Imperio Otomano y nosotros hicimos una monografía del Imperio Romano. Bueno, quizás tengamos algunos conceptos, una parte de la introducción que podamos salvar. Es decir, no todo está perdido. Vamos a arrancar de una versión recuperable de nuestro archivo, intentando rescatar un par de cosas y vamos a continuar a partir de ahí. Continuamos trabajando, escribimos algo completamente nuevo, es decir, es completamente distinto de lo que veníamos haciendo. Tenemos una monografía sobre otro imperio, es decir, que pinzamos el trabajo que veníamos haciendo. Podríamos decir que es una versión 3'. Y así seguimos trabajando, día 4, y vamos a suponer que terminamos ahí. Es decir, escribimos una versión completamente distinta a partir de un estado que ya teníamos. Bien, Git, además de hacer esto, nos permite crear etapas distintas, es decir, estados distintos de nuestro proyecto. Vamos a suponer que tenemos que hacer dos monografías y vamos a utilizar el mismo archivo. Vamos a decir que, bueno, sí, tenemos que hacer la monografía del Imperio Romano, también tenemos que hacer la monografía del Imperio Otomano, y hay algunos conceptos, algunas cosas de introducción que nos sirven. Eso lo vamos a rescatar. Entonces vamos a volver al estado en el cual teníamos las cosas que nos sirven y a partir de ahí vamos a hacer una versión paralela, distinta en nuestro propio archivo.
lo que vamos a hacer entonces es crear una versión paralela, es decir, un estado 3, lo creamos a partir del estado 2, nuevo. Recuerden, este es ya el Imperio Otomano, es una versión completamente distinta. Sigue existiendo la versión anterior, pero en el mismo archivo creamos una versión nueva, que es distinta a la versión anterior. Y bueno, y así continuamos trabajando desde el punto 3, vamos al punto 4, y seguimos trabajando al punto 5, y ahí terminamos. Y tenemos en el mismo archivo las dos versiones de nuestra monografía. Esto es lo que en Git se conoce como ramas. Es decir, esto tiene una estructura de árbol y cada versión es una rama. Entonces, el Imperio Otomano es la rama roja y el Imperio Romano es la rama azul. Lo importante aquí es que Git nos permite ir de cualquier estado, de cualquier rama, a cualquier otra. Obviamente, siempre moviéndose en versiones que sean congruentes. Ya vamos a ver eso más adelante. Pero bueno, básicamente esta es la situación. Podemos crear ramas, distintas versiones, en un mismo archivo. Bien, ahora vamos a ir con un ejemplo típico de Git. ¿Cómo utilizamos esto en la producción de un software cualquiera? Si bien nosotros las ramas las podemos utilizar como querramos, normalmente lo que se suele hacer es tener una rama en la cual tenemos nuestro producto final. Esta rama se denomina master. La rama master es la rama por defecto que siempre creamos cuando hay cuando creamos un proyecto en Git. Es la rama que siempre está definida. Esta rama es la que se denomina producción, que es el estado final de nuestro software. Es decir, cuando nosotros tenemos un juego ya listo para la venta, ese juego está en producción. Una página que está colgada en internet, esa página está en producción. Es decir, lo que ya está listo para consumirse. Ahora vamos a suponer que nosotros tenemos un juego y que queremos hacer una modificación. Vamos a suponer que antes los puntajes solamente eran disponibles para un jugador y ahora queremos compartirlos entre todos. Que todos puedan ver los puntajes de todos y así crear una lista para que cada uno pueda compararse con el otro. Vamos a crear una rama nueva a partir del estado en el cual vamos a introducir la modificación. Quizás es un estado anterior, quizás es el último estado, pero bueno. Volviendo a los conceptos de Git, podemos ir al estado que nosotros querramos. Esta rama nueva va a ser aparte de la rama original, porque de vuelta no podemos tocar la rama original porque esta rama está disponible para la venta. Es como querer cambiar la rueda de un auto en movimiento. Vamos a crear una versión nueva a partir de esta rama y vamos a modificar y trabajar con los tiempos que querramos, sabiendo que la rama del producto que nosotros tenemos, un juego, una página, lo que sea, está disponible, está limpia y está ahí ya lista para ser utilizada y es la que actualmente pueden consumir los usuarios. Entonces, bueno, creamos una rama nueva y vamos introduciendo los cambios que nosotros querramos. A partir del estado 2 creamos un nuevo estado 3, un nuevo estado 4 y cuando terminamos vamos a volver a la rama master, que es la rama de producción. Así nuestro producto final siempre está en producción. Las ramas que vayamos creando paralelamente para introducir cambios son ramas a las cuales podemos acceder o no, ramas que quizás vamos a matar eventualmente, o sea, vamos a borrar, pero la rama que siempre va a estar disponible para nosotros en nuestro producto final es la rama master. Cuando nosotros le damos un producto a otra persona para que baje nuestro código fuente, salvo que le expliquemos lo contrario, la rama que va a tener esta persona disponible es la rama master, es decir, es la rama visible para los demás. Entonces, de vuelta, todo lo que nosotros creemos van a ser ramas paralelas. Podemos crear todas las ramas que nosotros querramos para meter las modificaciones que nosotros querramos, sabiendo que en la rama master está nuestro producto final. Bueno, este es más o menos el concepto de Git. En el próximo video ya vamos a introducirnos con comandos. Y bueno, nos vemos ahí.